Para los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Esta es una iglesia que ama la palabra de Dios y que desea exponerla fielmente. Por eso tenemos algo que se llama predicación expositiva, es decir, estudiamos los libros completos, las cartas completas por secciones completas para evitar que el predicador manipule el texto o lo acomode a sus preferencias particulares. Y hoy vamos a estudiar entonces el versículo 24 en adelante, Daniel 2, 24 al 49. Y lo invito a que me acompañe en la lectura porque es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Lo invito a que escriba para que ejercite sus facultades mentales y pueda retener con mayor facilidad. Por favor, evite en este momento distraerse de respondiendo mensajes sobre si quiere la carne 3/4 o término medio, si quiere arroz o no quiere. Este momento es para que se concentre en una sola cosa, en adorar al Señor. Si usted no tiene la madurez para administrar su celular y lo distrae, lo invito a que vuelva al cuaderno, a la Biblia en papel y pueda concentrarse mejor. Vamos entonces a leer juntos esta preciosa porción. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que visteis de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Señor, muchas gracias por tu palabra. ¿Cómo no leer tu palabra? Y esta es la que es poderosa y eficaz para lavarnos, limpiarnos, santificarnos y hacernos más a tu imagen. Por favor, que hoy nuestros corazones respondan con alegría, amor y entusiasmo a tu enseñanza, y que cada uno sea tratado por tu Espíritu Santo, pero también que seamos movidos a poner por obra todo lo que tu hermosa palabra contiene. Anima hoy nuestros corazones, consuela nuestro corazón y fortalécenos para seguir caminando en este lado de la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta enseñanza es Reino sobre todo reino. Reino sobre todo reino. Un hombre en una ocasión proclamó un Reich de 1000 años. En 1933, un hombre llegó al poder en Alemania prometiendo restaurar la gloria nacional, reconstruir la economía y levantar un imperio que dominaría Europa y el mundo. Ese hombre fue nada más y nada menos que Adolfo Hitler. No solo ambicionaba poder político, su proyecto era transformar, según él, la civilización. Llamó a su régimen el Tercer Reich, expresión que evoca continuidad histórica del Sacro Imperio Romano. Esta propaganda tenía un propósito: anunciar un imperio de 1000 años. Muy seguramente esto no fue accidental, pues este periodo ha jugado un papel histórico en la mente de varias ideas religiosas. Él pretendía comunicar más que un periodo de tiempo preciso, permanencia, invencibilidad y grandeza. Sus múltiples discursos promovían una cosmovisión abiertamente hostil al cristianismo bíblico. Y es resalto bíblico porque muchos supuestos cristianos terminaron apoyando estas ideas perversas. Aunque utilizó un lenguaje religioso cuando le convenía políticamente, su ideología siempre estaba buscando reemplazar la autoridad de Dios por la supremacía racial, el poder del Estado, entre otros. Este régimen persiguió de manera dura y sin tregua al cristianismo histórico, pues lo consideraba contrario a la imagen de un reino poderoso. Iglesias fieles fueron terminadas, destruidas, perseguidas, creyentes encarcelados. Pero ¿logró su cometido?
Este régimen en un momento parecía invencible. Europa cayó rápidamente, Francia fue ocupada, Polonia fue aplastada, gran parte del continente estaba bajo el dominio alemán. Parecía que este imperio de 1000 años había comenzado y se sostendría en el tiempo, pero no duró 1000 años, no duró 100, no duró 20. Duró apenas 12 años. En abril de 1945, con Berlín rodeada por el ejército soviético y el imperio en ruinas, Hitler se suicidó. Es la versión más creíble actualmente. Pero más allá de cómo fue su muerte, el supuesto reino eterno, poderoso, terminó en escombros. ¿Qué nos enseña esto en la historia? Los imperios humanos se presentan como invencibles, todopoderosos, pero la historia ha demostrado que no es así, que todos los reinos humanos vienen y van sin importar la grandeza que logren tener por un momento. Aunque se proclaman eternos, todos ellos han muerto. Aunque se han burlado de Dios, han muerto. Aunque se han presentado como invencibles, todos han sido vencidos. Aunque ponen al hombre por encima de Dios, Dios siempre les ha mostrado que es Dios quien está por encima del hombre. Minimizaron y burlaron la autoridad de Dios y Dios sigue gobernando en su trono. Gobiernos blasfemos, ateos, que hablan de Dios sin conocerlo, que menosprecian su palabra, vienen y van. Pero Dios ha permanecido siempre. Todos los imperios humanos terminan en el polvo. Babilonia cayó, Roma cayó, el Reich cayó, el reino de Cristo jamás caerá. Así que este capítulo pretende dejar en nuestra mente algo claro. Dios quita reyes y pone reyes, y su reino reemplazará a todos los reinos humanos. Dios pone reyes, Dios quita reyes, pero al fin su reino reemplazará a todos los reinos humanos. Vamos a ver esta sección de la Escritura en 3 puntos. El primero, la insuficiencia de los reinos humanos frente a la sabiduría divina. La insuficiencia de los reinos humanos, del versículo 24 al 30. El segundo, la fragilidad de los imperios terrenales y la soberanía de Dios, del 31 al 43. Y por último, el triunfo final del reino eterno de Cristo, del 44 al 49. Insuficiencia de los reinos humanos, la fragilidad de los imperios terrenales y el triunfo final del reino eterno de Cristo. Veamos entonces nuestro primer enunciado. ¿Qué nos está mostrando Daniel a través de este texto? Lea conmigo el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel ha venido mostrando un carácter piadoso, un claro reflejo de un hombre que ha puesto su fe en Cristo. Ha podido caminar en medio de Babilonia sin ser afectada por Babilonia y permaneciendo fiel a su amor por Dios. ¿Y qué hace Daniel en este momento? ¿Trata de salvarse a sí mismo? ¿Trata de librarse de los peligros que le aquejan? No, él no solo está pensando en él, está pensando en su amigo, en sus amigos, pero también está pensando en cómo extender su gracia a otros. Entonces, se presenta para interceder en favor no solo de él y sus amigos, sino que también intercede de manera extensa por enemigos de Dios, idólatras, practicantes de artes místicas desagradables para Dios, mentirosos, hombres acostumbrados a manipular al rey. Por estos hombres también Daniel termina obteniendo un beneficio. Pero Daniel entonces apela por gracia,
una gracia que se extiende de manera específica al pueblo de Dios, pero también una gracia común o general que se extiende aún a aquellos que no han creído. ¿Y qué sucede en esa intercesión de Daniel? Esa solicitud de hablar con el rey recibe una respuesta positiva porque Dios siempre ha mostrado de manera especial su favor a aquellos que son fieles a Él, porque aquellos que son fieles a Él es gracias a que su mano está con ellos. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y atendió la solicitud porque Dios naturalmente dio esta gracia. Pero miren lo que hace Arioc en el versículo 25. Mi rey, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Es verdad que Arioc halló a Daniel? No, Daniel se presentó ante él, pero como suele suceder con el género humano, siempre quiere robarse las indulgencias ajenas y llevarse los méritos de cosas que no ha hecho. Entonces intenta llevarse el mérito, pero igual cumple la tarea. Intercede ante el rey para que Daniel pueda presentarse, sea cual sea la motivación de Arioc, para obtener un beneficio, para ganarse indulgencias ajenas. Podemos ver a Dios siempre gobernando aún sobre las intenciones pecaminosas de los hombres. Este hombre estaba haciendo algo muy seguramente movido por intereses personales, pero todos al final terminan estando bajo el servicio de los propósitos perfectos de Dios. Es Dios entonces quien soberana y poderosamente se encarga de poner a Daniel donde Él lo quiere, en presencia de el rey. Mis hermanos, sin importar cuán fuerte sea la hostilidad de los enemigos, de quienes se levantan contra el pueblo de Dios, Dios siempre está gobernando soberanamente, aún en y a través de los deseos y acciones pecaminosas de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué hace entonces Daniel al estar en presencia del rey? ¿Qué hace Daniel? Mire el versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Nota usted lo que se está esperando de Daniel? No solo interpretar el sueño, sino que describa el sueño que él tuvo. Y el rey le está preguntando: ¿eres tú quien puede hacerlo? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: por supuesto que sí, rey, porque yo tengo el ministerio de la interpretación de los sueños. No, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Daniel? El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Mis hermanos, textos como este nos recuerda que la astrología, la adivinación, la hechicería es un engaño de las tinieblas. Frecuentar horóscopos, astrólogos, lectura de manos, lectura de tabaco, lectura de calzoncillo, lectura de todo lo que leen hoy en día es desagradable a Dios. Es desagradable a Dios, es ofensivo a Dios y es una completa mentira. ¿Por qué es mentira? Porque el único que conoce el futuro es Dios. Solo Él tiene esa facultad. Todos esos lugares religiosos donde se promete supuestamente profecía, adivinación, hablar del futuro de las personas, están en enemistad con Dios porque se están atribuyendo una facultad que solo Dios tiene. Esos lugares donde se habla de profecías, ven que te voy a dar una profecía acerca del futuro, no están profetizando, están adivinando, y eso es perverso. Pero aunque no es el centro de nuestro texto, es importante mencionarlo. Ningún hombre tiene la facultad de conocer el futuro.
Estos sueños entonces no pueden ser revelados a hombres. Y es la segunda vez que el capítulo lo menciona. En la sección anterior ya fue dicho por los sabios mismos y los astrólogos. Ellos dijeron esto es imposible. Ahora Daniel lo está reiterando. Y cuando algo se repite dos veces en los escritos hebreos, tenemos que prestar mucha atención porque hay un énfasis. Debe haber un énfasis en nuestra mente. Esto no es posible a ningún hombre. Ningún humano tiene la facultad de interpretar los sueños y de ver sueños y visiones, excepto en los casos que Dios mencionó en la Escritura, como pasó con José y como está pasando aquí con Daniel. Y no se le atribuye al hombre como una capacidad propia, se atribuye en la Escritura como una obra sobrenatural de Dios en hombres comunes y corrientes. ¿Y qué dice? No te distraigas, esto no es tarea para un hombre. Versículo 28. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel no pierde tiempo, no se deja distraer por ningún tipo de adulación, no busca ganarse ningún mérito propio. Él es rápido en responder. Solo hay un Dios que tiene este poder en singular. Solo hay un Dios verdadero que puede ver los tiempos y las edades, que conoce todo, y este Dios es el Dios verdadero que está sobre todos los cielos. Hermanos, hay un solo Dios verdadero y es el Dios de las Escrituras. En singular, solo hay un Dios con D mayúscula. Los demás son dioses con D minúscula, dioses falsos que no pueden ver y no pueden oír a quienes lo buscan. Él da a conocerle al rey que solo este Dios tiene la facultad de dar a conocer de manera sobrenatural todo lo que está oculto a nuestros sentidos. Por una sencilla razón: los demás dioses son ciegos, son ineptos. Solo el Dios de la Escritura todo lo puede. Hermanos, así debe ser el proceder de todo creyente. Toda buena virtud, toda buena habilidad que brote de un creyente debe apuntar siempre a darle la gloria a Dios. Si Dios te ha dado una gracia para enseñar, para administrar, tu responsabilidad es ponerla al servicio de Él, porque fue Él quien la dio. Pero cuando reconozcan esa virtud en ti, debemos ser prontos para decir: sea gloria a Dios, que es el quien da y es el quien provee, no es un mérito propio. Y entonces Daniel pasa a describir el sueño. Hermanos, no se pierda de vista esto. Imagínense cómo está el rey. ¿Será en serio? ¿Será posible que alguien pueda decirme lo que soñé? Y aparte de eso, interpretarlo. Esto es sobrenatural. Daniel está recibiendo un sueño y lo va a describir con precisión. Mire acá lo que dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. No solo le va a decir lo que soñó, le está diciendo: además Dios me mostró dónde estabas cuando lo tuviste. ¿Cómo fueron los hechos de tu experiencia estando tú, oh rey, en tu cama? Eso ya debe causar: ¿dónde estaba? En mi cama. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Hasta acá es algo muy general, pues obvio, cuando uno tiene un sueño, está en la cama, no me ha dicho nada llamativo. Estaba pensando, sí, sobre cosas que muy probablemente van a suceder. Pero miren lo que hace Daniel. Y el rey y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hasta acá. ¿Y qué? A mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos que hay en tu corazón. Daniel siempre mostrando ese carácter dócil de un hombre fiel a Dios.
esto que te voy a decir no es porque en mí haya una capacidad excepcional, es simplemente porque Dios tiene un propósito al mostrarte esta verdad. ¿Y qué es lo primero entonces que le va a mostrar? Le va a mostrar a estos hombres, en particular al rey Nabucodonosor, cuán frágiles son los imperios terrenales. Va a dejar una vez más marcada la soberanía de Dios sobre todos los reinos. Y empieza a leer conmigo otra vez la descripción. Tú, oh rey, veías y viste una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce. Y empieza a hacer toda la descripción que ya mencionamos. Luego de hacerlo, pasa a interpretar lo que él vio en el versículo 36. Hasta acá, el rey tiene que estar completamente asombrado, porque Daniel no solo habló del lugar donde estaba, de los sentimientos que experimentó al aterrarse al ver esta imagen terrorífica, sino que ahora le va a dar su contenido. Versículo 36. Este es el sueño y también la interpretación. ¿Cuál es? 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes y señor de señores, porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Qué le está diciendo? Tú eres un gran rey. Eres el rey más importante de este momento, pero ¿sabes la razón? Porque el Dios del cielo, el Dios que me dio el sueño, el Dios que me está dando esta interpretación, tuvo a bien colocarte ahí. No es porque eres muy fuerte, muy valiente, muy inteligente, es porque el Dios del cielo en su propósito eterno permitió que estés ahí. Y por eso te dio el reino, por eso te dio poder, por eso te dio fuerza, por eso te dio majestad, porque es Dios soberano por todos los tiempos, sobre todos los reyes, sobre todos los hombres. Versículo 28, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Hasta ahí, oh, qué buen sueño. Gracias, Dios del cielo, por este sueño. ¿Qué le está mostrando entonces Daniel? Está mostrando la soberanía sobre Nabucodonosor. Le está dejando claro que él está allí simplemente por Dios, por un Dios que está por encima de él. Y que Dios le dio esta autoridad. Pero miren que en esta visión hay una descripción de más reinos. Cada uno de estos aspectos mencionados apuntaba y apunta a un imperio. La cabeza de oro, entonces, como lo acabamos de él, ¿se refería a quién? Babilonia. ¿Y quién estaba al frente en ese momento? Nabucodonosor. ¿Y cuáles eran las características de ese reino? Riqueza, esplendor, poder, un gobierno autoritario que tenía alcance no solo sobre las personas, sino sobre la creación misma. La historia relata que era una cultura muy sofisticada con una arquitectura monumental. Ese oro naturalmente allí simboliza gloria y supremacía. Babilonia, este imperio poderoso, fue el instrumento de Dios para juicio de Judá. Dios usó a Nabucodonosor como siervo de su propósito perfecto, disciplinar a un pueblo que se rebeló contra él y mostrar su señorío sobre todas las cosas, pero no tuvo que mover el corazón del rey perverso para que hiciera mal, porque Dios no es autor de mal. Simplemente Dios permitió que la maldad del rey se manifestara plenamente y atacara al pueblo. Pero ¿qué le dice? Ese reino de oro poderoso no permanecerá. Luego vendrá otro imperio. Ese pecho y brazos de plata apuntaba efectivamente al imperio medo-persa.
Cuando le dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Le puso un límite a ese reinado y le dijo, tú no permanecerás. Este imperio tuvo las siguientes características. Tuvo una dualidad enorme representada entre los brazos, los medos y los persas. Era una organización administrativamente avanzada. Políticamente era muy tolerante con los pueblos conquistados. ¿Recuerdan lo que sucede después? Tenemos el rey Ciro de este imperio, que es el que permite el retorno de los judíos. No fueron tan severos con el pueblo como lo fueron los babilonios. ¿Y quién estaba ahí en medio del reinado de este imperio? También Daniel, siendo testigo de lo que Dios había profetizado. Así que esta plata que está viendo Nabucodonosor en su sueño indica inferioridad en esplendor respecto al oro, pero tuvo una mayor extensión territorial. Luego habla de que vio otro imperio, vientre y muslos de bronce. Miren lo que dice el versículo 39. Luego, un tercer reino de bronce, el cual dominaría sobre toda la tierra. Este imperio es bien conocido como el imperio griego, iniciado y sostenido por Alejandro Magno. Entonces vimos al imperio babilónico, vimos el imperio medo-persa y ahora vemos la descripción del imperio griego en cabeza de ¿quién? Alejandro Magno. Hermanos, la Biblia no se opone a la historia. La historia hace parte de todo el contenido bíblico. ¿Y qué características tuvo este imperio? Expansión militar extraordinaria. ¿Quién no ha escuchado a Alejandro Magno? ¿Quién no ha escuchado sus proezas? ¿Quién no ha escuchado la influencia de su pensamiento griego sobre el mundo antiguo? Así como el imperio medo-persa fue útil para que los judíos fueran retornando otra vez del exilio, el imperio griego jugó un papel importante. Estableció el griego koiné como un idioma importante en el mundo antiguo, a través del cual avanzaría luego el evangelio. Ninguno de estos imperios pasó sin aportar algo al plan perfecto que Dios tenía. Pero luego de esto dice que ese imperio no permanecería para siempre. Y habla de otro reino, el imperio romano. ¿Notan ahí las piernas de hierro? Este cuarto reino será fuerte como el hierro. Todos los teólogos concuerdan por la misma descripción que hay en la Escritura, que es el imperio romano. Tenía un poder militar sin precedentes, una organización jurídica sólida y admirable, red de caminos que facilitó la expansión de su pensamiento, pero luego la expansión ¿de qué? Del cristianismo. Esos caminos establecidos por el imperio romano fueron los caminos por los cuales después avanzó el cristianismo. Roma dio caminos. Grecia aportó un idioma. Los medo-persa permitieron que el pueblo regresaran del exilio y Babilonia preparó todo para dejar claro que ningún reino está por encima del Dios soberano. Y esa mezcla de hierro y barro sigue siendo naturalmente una descripción del imperio romano. ¿Qué está mostrando acá? Que este imperio estaba fragmentado en poder y en autoridad, que gozaría o tendría una inestabilidad política y divisiones internas. Y hoy cuando miramos la historia, esto fue una realidad del imperio romano: inestabilidad, divisiones internas, unos levantándose contra otros para obtener el poder. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Hermanos, 4 imperios que transformaron el mundo antiguo y todos pasaron. Pero todos pasaron dejando un aporte al propósito perfecto de Dios, porque en el plan de Dios no hay nada accidental, no hay nada casual. Todo es providencial. ¿Y cuán importante es esto para nosotros? Porque sin importar los reyes y los gobiernos que tengamos,
Nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna después de todo. Y por eso Daniel ahora le dice, todos estos reinos pasarán, pero hay un reino diferente a los reinos humanos. Hay un reino que permanecerá para siempre. Vamos al versículo 44. El triunfo final del reino eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Acá empezamos a tener una descripción gloriosa de un reino diferente a lo que ya hemos visto. Los reinos anteriores, ¿qué características tenían? Glorias temporales, reyes imperfectos, divisiones, inestabilidad. Pero ahora nos dice, hay un reino que no será jamás destruido. Un reino que no podrá ser tomado por otros pueblos. Un reino que destruirá todos los reinos humanos. Un reino que los hará pedazos. Un reino que permanecerá para siempre. Una piedra no cortada por mano humana que desmenuza estos imperios desde el más glorioso hasta el más débil. ¿Y a quién está apuntando? ¿A los gobiernos actuales? ¿Será que esta es la profecía esperada y por eso hoy tenemos un gran gobernante que está mostrando su poderío sobre todas las naciones y este es el cumplimiento perfecto de la promesa? Esto no se refiere a un gobierno humano, se refiere a un gobierno divino. Los creyentes que andan esperando que se levante un gobernante que va a salvar la patria es porque nunca han leído sus Biblias. Este mundo no va a ser librado por un gobernante humano. Porque todos los que se han presentado como salvadores del mundo a través de toda la historia ya no están. Y miren lo que sucede. ¿Qué nos muestra la Escritura para entender entonces quién es este reino? ¿Y quién es este rey? Vamos a Lucas 1:30. Lucas 1:30. Dejemos que sea la Escritura la que nos anuncie quién es ese rey y quién es ese reino perfecto. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, ¿recuerdan el momento? María está siendo visitada por el ángel y recibe la noticia que acá leeremos. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María, ¿qué recibió de Dios? Gracia. Gracia. María no era una autoridad en el Nuevo Testamento. Era una mujer llena de la gracia de Dios y escogida para una situación milagrosa. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces podemos saber a través de la conversación del ángel con María que la visión que recibió Nabucodonosor y que fue interpretada por Daniel apuntaba a un reino perfecto que sería entregado al Hijo de Dios, a Jesucristo. No crean esas profecías de que estas profecías están apuntando a hombres normales. Por favor, no se dejen engañar con todo el amarillismo que hay ahora en los entornos evangélicos. El reino que esperamos, perfecto, solo tiene un rey y es Cristo y permanecerá para siempre. Vamos a Marcos 1:14. Guarde por favor estas pruebas bíblicas para que no se dejen engañar con todas esas noticias especulativas que hay ahora en los medios de comunicación y en muchos púlpitos. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Entonces, ya sabemos quién es el rey, Jesús, ¿cierto? ¿Y cuándo inició el establecimiento de ese reino? Cuando Él vino y empezó a predicar a los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ahí se inauguró este reino perfecto, pero todavía no se ha consumado. Será consumado cuando Cristo regrese por segunda vez. Así que podemos decir que la profecía de Daniel ya se cumplió, pero todavía no. Es decir, ya vino el rey, ya inauguró su reino, pero falta que venga para establecerlo de manera definitiva y completa. Mateo 21:42 dice lo siguiente: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho, y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es esa piedra angular? Cristo. ¿Y quién es esa piedra angular sobre la que serán desechados, desmenuzados todos los reinos? Cristo. Así que esa visión que tuvo Nabucodonosor, interpretada por Daniel, apuntaba a la piedra angular, que es ¿quién? Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 44, ahí en Mateo 21. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿la qué? La desmenuzará. ¿Y qué le anunció Dios a Nabucodonosor que haría esa piedra sobre todos esos imperios? Los desmenuzaría. No quedaría ninguno en pie, porque todo esto será quitado para el establecimiento del reino perfecto. Así que nosotros estamos esperando el cumplimiento definitivo de esta profecía, no en manos de ninguno de los gobiernos actuales. No es Israel la salvación, no es Estados Unidos la salvación, no es Oriente la salvación, no es Europa la salvación, no es Suramérica la salvación. La salvación está en Cristo y esperamos no una nación dominada por hombres, sino gobernada por el Rey perfecto, por Jesucristo. Cuando Él vuelva, su reino será consumado. ¿Y todos los demás reinos? Habrán sido quitados y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Imagínense esa escena. Ya no tendremos ninguna expectativa de un hombre que venga a salvarnos, sino que tendremos al Rey cumpliendo su promesa de salvación. Así que esto es importante por una razón, porque la iglesia debe ser consolada al saber que sea cual sea nuestra circunstancia, el reino de paz y de justicia está en camino. Y en tiempos como el nuestro, Lucas 12:31 cobra sentido cuando el Señor dice: no temas, manada pequeña. Nosotros somos su manada pequeña. Hermanos, las noticias son desalentadoras. Guerras, muerte. Ningún creyente tiene por qué estar celebrando bombardeos, pérdidas humanas. Hermanos, en Irán también hay pueblo cristiano. Y cuando hay guerras, los cristianos también sufren. No solo los villanos, los buenos también sufren. El pueblo de Dios sufre. No hay ninguna razón para celebrar las guerras. Todas nos deben doler por igual. Todas. Y prendemos el televisor y amenazas de bombardeos por un lado, amenazas de bombardeos por otros. Y no nos damos cuenta que aunque estamos distantes del alcance de las balas, no de los efectos de un conflicto armado, todos siempre sufriremos las consecuencias de esto. Y espero ninguno esté saliendo a hablar como si fuera un experto politólogo sobre el conflicto de Oriente para tomar partido sobre esto y decir que ahora tenemos un Salvador y un Redentor.
el único Salvador, el único Redentor que defiende con acierto a la iglesia se llama Cristo. Y ningún presidente sobre la tierra merece recibir ese título. Solo le pertenece a Jesús, el Cristo. Pero todos los gobiernos están bajo el plan soberano de Dios. Todo lo que está pasando en Oriente, todo lo que está pasando en Europa, todo lo que está pasando en Latinoamérica, está bajo el plan soberano de Dios. Y ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra seguridad. Tal vez no lo entendemos, pero podemos caminar seguros. Ánimo, iglesia. No se atemoricen por las noticias. Confíen en que el reino perfecto viene en camino. Pronto se establecerá. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciese incienso. Hermanos, no confundamos esta práctica con las prácticas del pueblo de Dios. Esta práctica de estos imperios paganos no era un acto idolátrico de exaltación religioso, era un reconocimiento extraordinario, una exaltación oficial y una declaración pública de honra hacia Daniel y hacia el Dios que él representaba. Si hubiese sido un acto de adoración a Daniel, Daniel lo hubiera impedido. Acá estamos ante un acto oficial, diplomático, no religioso. Y es por eso entonces que no hay una corrección de parte de Daniel, pero sí hay una muestra de una promesa que Dios hizo y ha dejado claro. Todos los reyes, sin importar su grandeza y su poder, terminarán humillados a los pies de Dios, reconociendo su grandeza. Miren lo que dice Filipenses 2:10 al 11. 2:10 Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, Nabucodonosor, Faraón, Hitler y todos los gobiernos que han pasado por esta tierra, todos han sido vencidos. Porque solo hay un rey que vencerá y permanecerá por la eternidad. Es Cristo Jesús, y ya inauguró su reino. Y Nabucodonosor nos muestra una imagen cercana a la escena final cuando Cristo venga. Unos se postrarán para alabarlo y decir: mi Señor, te estábamos esperando. Otros se postrarán para ser completamente humillados por haber despreciado a Jesús, pero ni uno solo quedará en pie. Los reyes, los gobiernos, sin importar su grandeza y su poder, todos terminarán humillados ante la grandeza de nuestro Dios. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. No se engañen, Nabucodonosor no se convirtió. Reflejan naturalmente la profesión intelectual que cualquier hombre es capaz de hacer acerca de Dios. Que tú digas que Dios es poderoso no significa que eres salvo. Que tú digas que Dios gobierna sobre todo no significa que si hoy mueres irás al cielo. Porque muchos pueden hacer declaraciones verdaderas acerca de Dios teniendo su corazón completamente alejado de Él. Todos pueden salir de acá diciendo: sí, Dios es soberano y gobierna sobre todos los reinos, pero no todos son salvos simplemente por afirmarlo. Asegúrate de que tu afirmación acerca de Dios no es tan superficial como la de Nabucodonosor. Asegúrate de que tu fe, si es real y sincera, y no una simple frase de cajón con la que dices creo en Dios, mientras tu vida es contraria a lo que su palabra enseña. Este rey exalta la soberanía de Dios, exalta la grandeza de Dios, reconoce su preeminencia, que nuestro Dios, el Dios de la Escritura, es primero en todo, está por encima de los falsos dioses de este mundo. Este rey quedó completamente convencido
de que su reinado era temporal y el único reinado que permanecería es el anunciado que nosotros sabemos corresponde a Cristo. ¿Y qué hace el rey? Engrandece a Daniel, le da muchos honores, le da dones, lo pone en una posición de autoridad en Babilonia y a los amigos de Daniel. ¿Saben qué muestra esto? ¿Recuerdan cómo empezó esto? Un edicto que anunciaba la muerte de Daniel, sus amigos y de todos los hombres. Esa fue la noticia inicial: muerte, destrucción. Pero notan cómo todo está bajo el plan perfecto de Dios. Esta situación agobiante, esta noticia terrible y el proceder pecaminoso del rey y de los sirvientes del rey terminó siendo usado por Dios para poner a su siervo fiel en una posición de autoridad, en una posición de bendición. Hermanos, nuestro Dios tiene el poder de tomar todos los ataques de los enemigos de su pueblo y terminar usándolos para bien de sus escogidos. No importa cuántos ataques se levanten en contra de la iglesia de Cristo, cuántos hombres, sin importar su poder, quieran dañar la iglesia, aunque en un momento parezca que están logrando su objetivo, Dios tarde o temprano tomará eso para bendecir a su pueblo escogido y seguir mostrando su gloria, mostrando que su gloria no depende de los hombres, sino que descansa completamente en Él. Así que cuando estés envuelto en una circunstancia de persecución, aunque parezca que esos ataques están logrando su propósito, permanece confiando en el Señor, que mientras seas fiel a Él, porque Él está contigo, debes tener la certeza que Él tomará eso luego para bendecir tu vida y glorificar tu nombre. Qué gran Dios tenemos, que aún el pecado de los hombres, Él lo puede usar para bien de los suyos. Luego Daniel intercede al rey en favor de sus amigos y también pide para que estén en una posición de autoridad. Hermanos, este cuadro se repite muchas veces. Y esto nos debe traer tanta seguridad y tanta tranquilidad en medio de la persecución, en medio del mal que nos aqueja. ¿Y saben por qué? Satanás pensó estar ganando y venciendo a Cristo cuando gestó que fuese llevado a la cruz. Él pensó que estaba obteniendo la victoria en el momento que Cristo estaba siendo crucificado. ¿Y saben qué hizo Dios? Tomó lo que para Satanás parecía su mayor victoria en su mayor derrota. Convirtió este acto en un acto para vencer a Satanás y vencer la muerte, y que hoy la iglesia pueda decir: ¿dónde está, aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el mal del enemigo Dios siempre terminará usándolo para bien de su pueblo. Lo que para Satanás parecía ser una victoria, hoy lo celebramos como su mayor derrota. Lo que muchas veces parece una victoria de los gobiernos, de los imperios, de los movimientos políticos y filosóficos sobre la iglesia, solo es un momento de alegría temporal que luego será transformado en su propia derrota. Así pues, tuvimos una época en que el ateísmo dijo: Dios ha muerto. Y ahora estamos en un tiempo en que podemos decir: Dios una vez más ha mostrado que el ateísmo no es ateísmo, es necedad. Es un intento por negar algo imposible de ser negado. Y así cada generación se ha levantado para perseguir la iglesia. ¿Y qué ha sucedido? La iglesia sigue en pie por su Señor y por su Salvador. ¿Qué podemos ver acá respecto al actuar de Daniel? Mis hermanos, Daniel intercedió diligentemente para bien de sus escogidos, para bien del pueblo de Dios, pero nosotros tenemos un intercesor mayor.
Daniel es tan solo una sombra y un tipo de Cristo, como lo hemos anunciado. Daniel apunta a aspectos virtuosos que están de manera perfecta en Jesús. Jesús intercede para salvar a sus escogidos y no ante un rey humano de carne y hueso. Jesús intercede por su pueblo ante Dios Padre. Y es gracias a la intercesión de Jesús que nosotros tenemos vida eterna, porque al igual que esos astrólogos, al igual que esos mentirosos, nosotros éramos grandes pecadores que merecíamos la muerte. Y aún siendo enemigos de Dios, esa gracia nos alcanzó. Cristo intercede para salvarnos. Obviamente hay una intercesión especial por su pueblo escogido, pero aún los enemigos de Dios se beneficiarán por esa gracia general que se extiende por causa de su amor a los escogidos. No todos se beneficiarán de esa gracia para salvación. Solo su pueblo escogido. No pienses. A veces escucho a una de las personas que dice, bueno, yo no soy cristiano, pero mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, y gracias a la oración de mi papá y mi mamá nos va bien y eso me basta. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás valiéndote de una gracia general que te alcanza por la gracia específica derramada a tus padres. Pero cuando Cristo venga, solo tus padres irán al cielo si tú no te arrepientes. Porque una cosa es beneficiarme de la gracia que Dios muestra sobre los que salva. Y otra cosa es pensar que ese beneficio general me alcanzará para salvación. No, mi esposa es muy devota y sé que el Señor por amor a ella me va a salvar a mí. No. Hoy tú estás beneficiándote de la gracia que Dios muestra sobre tu esposa. Y te beneficias de esa gracia. Pero cuando el Rey venga, esa gracia no te alcanzará para salvación. Porque la única gracia que alcanza para salvación es derramada sobre aquellos que han puesto su fe en Cristo. Daniel intercedió 2 veces ante el Rey. Cristo intercede todos los días eficazmente por sus escogidos. Así que tenemos una certeza mayor. Tenemos la seguridad que sin importar los reyes que se levanten, sin importar los gobiernos que se levanten, sin importar los imperios que se levanten, nosotros estamos bajo la poderosa intercesión del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con unas aplicaciones específicas. Muchos cristianos hoy sufren en manos de diversos estados. Desde 1990, un promedio de 160,000 cristianos han sido martirizados cada año. Sabemos que el año pasado lo superó. En un solo lugar del mundo tuvimos 400,000 cristianos martirizados. Es difícil imaginar el dolor de estas comunidades cristianas. Pero hay otros problemas y hay otras formas de persecución. Los cristianos siguen siendo encarcelados, están siendo torturados, están siendo puestos en listas negras para que no puedan encontrar trabajo. Como se ha mencionado anteriormente, esto es real, la persecución existe y según las últimas estimaciones, escuche bien, 100 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo, en países como Corea del Norte, Arabia Saudita e Irán, pero en países donde hay una relativa libertad como la nuestra, los cristianos también sufren a causa de la corrupción de los gobiernos, guerrillas injustas, grupos al margen de la ley. Todos que se presentan como salvadores del pueblo no son más que enemigos de Cristo y su palabra que causan daño al pueblo de Dios. Fraudes, sobornos, malas decisiones políticas que conducen a la injusticia. Los reinos humanos no están mejorando. Crecen en maldad y crueldad. Pero aquí está la buena noticia. El reino de Dios ya fue inaugurado y llegará pronto su consumación. Y permítame citar las palabras de Isaac Watts. Jesús reinará donde sea que el sol haga sus sucesivos viajes.
Su reino se extiende de orilla a orilla hasta que las lunas ya no vayan ni vengan. Las bendiciones abundan donde sea que él reine. Los prisioneros saltan para soltarse sus cadenas. Los cansados encuentran su descanso eterno y todos los que sufren carencias son bendecidos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Rey vive y reina para siempre y esperamos su regreso. No te desanimes, no dudes. Esposos, padres, escúchenme algo. Si acaban de observar que Babilonia desapareció, que el imperio medo-persa desapareció, que Grecia con su elocuencia desapareció, que Roma desapareció. Padres, escúchenme. ¿Acaso ustedes solo están trabajando en enseñarle a sus hijos cómo desenvolverse bien en Roma, en Grecia, en Babilonia, y no están llevando a sus hijos a anhelar el reino perfecto que es en Cristo? Padres, ¿acaso nuestro mayor esfuerzo está en preparar a nuestros hijos para que aprendan idiomas, para que aprendan cómo hacer negocios en este mundo, pensando que necesitamos hacerlos simplemente ciudadanos que ocupen posiciones privilegiadas en este mundo? No está mal hacer eso en sí mismo, enseñarle a nuestros hijos que se preparen bien para moverse en medio de esta Babilonia. Pero si no los estamos llevando a que amen más el reino eterno, estamos fracasando en nuestra tarea principal. Padres, sigues invirtiendo simplemente en necesito que mi hijo aprenda a tocar violín. Le pago el curso de inglés porque en este tiempo todo niño debe aprender inglés. Le estoy pagando el curso de francés. Lo estoy llevando a hacer deportes. Pero ¿cuánto estás invirtiendo para que crezca en el conocimiento de Dios? Porque lo estás preparando solo para ser un ciudadano de este reino y no del reino venidero. ¿Acaso, padres, es nuestra meta que nuestros hijos sean los más importantes políticos, médicos, que vayan de primero al infierno? ¿Es esa nuestra meta principal? Nosotros estamos preparando hijos para que sean ciudadanos de los reinos. Claro que queremos que nuestros hijos ocupen posiciones de autoridad, pero para que eso pase necesitamos primero que tengan el carácter de Daniel, para que cuando lleguen a un escenario político, a un escenario académico, permanezcan fieles y no terminen cediendo. Papás, esposos, padres, nuestra primera tarea es hacer que nuestros hijos anhelen ser parte del reino venidero, porque si no, estamos fracasando en la tarea más importante. Tú que no has creído, tú que aún dudas si Jesús salva o no salva, déjame decirte, esta es una oportunidad para que pongas tu fe en Jesús, en el Rey verdadero, cuyo reino perfecto ya ha sido inaugurado. A menos que pongas tu fe en Jesús, déjame decirte algo. Tú, al igual que Nabucodonosor, caerás de rodilla un día y reconocerás su grandeza, pero ya no para salvación, sino para humillación eterna. No esperes ese día. No esperes a que tu boca tenga que reconocer que Jesús es Dios para condenación. Reconócelo ya para que tengas vida eterna y disfrutes sus beneficios. Ven a Cristo para que halles paz en medio del caos que hay en este mundo y puedas encontrar perdón y vida eterna en el Rey perfecto y puedas ser incrustado en el reino perfecto. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu verdad. Muchas gracias por lo que nos enseñas, por recordarnos que podemos estar seguros, porque tenemos a uno mayor que Daniel que intercede por nosotros. Un reino perfecto que no será dado a otros hombres. Y un rey perfecto que gobierna con poder. Señor, perdónanos cuando dudamos en el escenario político,
de lo que tú estás haciendo. Y gracias por recordarnos hoy que todo lo que está pasando al final aporta al cumplimiento perfecto de tu plan soberano. Ten misericordia de este país. Te oramos por esta época de elecciones en la que nos encontramos. Y que como cristianos votemos como cristianos, actuemos como cristianos, pensemos como cristianos, tomemos decisiones como tu palabra lo enseña. Perdónanos cuando nuestra esperanza está en hombres caídos, cuando en realidad nuestra esperanza está en Cristo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor y le invito a que incline su rostro.